Juventudes Radio presenta A Cartas Vistas, podcast. Conducción, Nicolás Miller, producción y edición, Rodrigo Cotelo. Sean todos bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast, una nueva entrega de A Cartas Vistas. En este día, en este nuevo podcast, en esta nueva entrega, vamos a tener la presencia de un querido conocido ya, compañero columnista de algún otro proyecto por ahí, que es conocido de la casa y nos va a acercar al mundo de la literatura. Vamos a tener en el día de hoy al profesor Damián Velázquez. Él es profe en el Instituto Juan 23, también en alguna otra institución que nos va a después comentar. Pero bueno, nos viene a acercar hoy un libro que se llama El monarca de las sombras, de Javier Cercas. Vamos a estar hablando de este libro y nos va a estar comentando un poco sobre el mismo. Bienvenido, Damián. ¿Cómo estás? Muy bien, Nico, acá estamos con una nueva entrega acá de un libro que elegí empezar con porque justamente me parece que es un libro que habla de la memoria y de la importancia que tiene la memoria en épocas de memorias, ¿no? Totalmente. Porque estamos a fines de mayo, que es un mes que, bueno, se ha llamado también el mes de la memoria. Totalmente. Javier Cercas le gusta citar una frase de Bernard Shaw, que dice que uno está pronto para repetir la historia cuando la olvida, ¿no? Y por otra parte, el mismo autor dice que si hemos aprendido algo de la experiencia es que nunca aprendemos de la experiencia. En esa importancia, de alguna forma, de reivindicar el pasado, porque para él el pasado no es pasado, sino que es parte del presente, y si uno mutila el pasado, mutila parte de lo que somos y del presente. Y de no olvidar esa historia para no repetirla, él escribe este libro que es El monarca de las sombras, que es un libro que él tuvo muchísimo miedo en escribir. Perdón, David, ¿de quién estamos hablando? Primero es Javier Cercas. Poneme en contexto un poquitito nomás de la nacionalidad y el tiempo. Javier Cercas nació en un pueblo de Extremadura, ¿En España? Que se llama Hibernando, pero a los 4 años emigró para Cataluña. Bien. Entonces, de alguna forma, él se siente catalán, por un lado. Él se siente casi un inmigrante, porque claro, en la época que él se fue para Cataluña, irse de Hibernando, pueblo de Extremadura, a Cataluña, era casi como hacer un viaje de migración, hasta con una lengua distinta y con una forma de proceder distinta. Él se siente casi un inmigrante. Está produciendo, al día de hoy está produciendo, es decir, hace poquito sacó una novela que se llamó Independencia, y estoy hablando de meses, o sea, es un autor vivo, contemporáneo, que está produciendo. Fresco. ¿Y de qué forma? Sí, señor. Bien, así estamos. Javier Cercas, contemporáneo, español. Perfecto. Y El monarca de las sombras es un libro del 2017. La más conocida de él se llamó Soldado de Salamina. Yo decía, los dos son un intento de reivindicación del pasado. Los dos tratan también del mismo tema, que es la guerra civil, pero no tanto de la guerra civil, sino de la herencia de la guerra civil, claro, y cómo eso sigue influenciando en la vida de todos los seres humanos. En este caso habla de los españoles, pero todos tendremos nuestras guerras civiles. Aquello que no, decía Yang, aquello que no aceptás te somete, y lo que aceptás te transforma. Hacer de cuenta que no existió no sirve para nada. Entonces él decía que tenía muchísimo miedo en destapar esta olla de su familia, porque ¿de qué trata el libro? El libro trata de su tío abuelo, que es Manuel Mena, que es un muchacho que murió peleando en el bando equivocado. Murió peleando con la falange, era falangista. Su tío abuelo, y él recuerda a la madre que le hacía cuentos, de Manuel Mena. En aquel momento era el héroe familiar. Él dice, ahora en España parece que nadie fue falangista, pero en realidad los antifranquistas en la época de Franco los podía juntar en un ómnibus y sobraba espacio.
ahora resulta que nadie todos fueron antifranquistas, claro, y todos, claro. y bueno, y por eso creo que él quiere reivindicar eso. Dice, yo tenía mucho miedo en a ver qué me encontraba cuando destapaba esta olla, y Manuel Mena. Por eso hay como dos narradores en la novela. Un narrador que es el narrador histórico, que es el que hurga, el que busca y el que trata de ser preciso con los datos que da, porque son datos delicados. Ahí también está implicada la familia y qué importancia tuvo la familia en el pueblo. Y un narrador que es el narrador que hace el proceso y nos cuenta el proceso de la escritura de la novela. Esto es bien de cercas. Las últimas novelas no hace eso, pero en casi todas tiene como dos narradores. Un narrador que sigue el hilo de una investigación y otro narrador que hace el proceso de creación. Porque él dice, yo escribo novelas sobre la aventura de escribir una novela. Entonces, de alguna forma te va contando cómo fue, basándose en Sócrates, que dice el conocimiento surge del diálogo. Los diálogos que tiene con las personas, las anécdotas, un dato de acá, un papelito que aparece allá, un detalle sin importancia que encontró, eso también lo va contando. Claro. Incluso aparecen personajes que son de la vida real. El segundo narrador, el que cuenta el proceso, es Javier Cercas. Es muy parecido, es él. Incluso aparece, por ejemplo, David Trueba, que es un cineasta, y aparece ahí en el proceso de diálogo en el que van buscando el conocimiento. Manuel Mena se enlista, fíjense, en la Falange con 17 años, muere 2 años después en la batalla del Ebro, que es la batalla más cruda de la Guerra Civil Española. En la década del 30, ¿no? Sí, 1900. La Guerra Civil Española, que va del 36 al 39. Bueno. Y ahí termina la batalla del Ebro, fue una de las últimas, ¿no? Uno de los últimos reductos republicanos en caer. Y bueno, y él dice que justamente que su tío no era una persona, que él no puede decir que moralmente él sea superior a su tío, que no tenía la razón política, pero ni que hablar que no tenía la razón política, porque dice el último experimento democrático que tuvo España fue la República Española. La razón política no la tenía. Pero no puede decir que inferiormente sea moralmente inferior a él, y acá está el tema. Habla de que los falangistas y el fascismo en la década del 30 no se presentaban con cuernos y con un tridente y con cola de diablo que los podías distinguir a distancia, fascista. Claro. No, eran discursos muy seductores. Claro. Y él dice, discursos tan seductores como los que están apareciendo ahora en Europa, en ciertos lugares, y creo que todos sabemos de qué estamos hablando, en donde se afirma esa ultraderecha radical con tintes fascistas. Fue un discurso, una ideología absolutizadora, como también lo fue el comunismo en los años 30, pero él justamente cuando hace este proceso lo hace para ver cómo uno puede fácilmente estar cayendo o incurriendo en un error creyendo que está defendiendo una causa. Manuel Mena era el héroe de la familia, era aquel que había muerto por la patria, por la religión, por el pueblo, y bueno, y él hace ese viaje de reconstrucción de la historia de este muchacho, que no había ningún documento. Él dice, la primera escena de la novela tendría que haber sido esta, no lo fue otra. La madre y las tías quemando en una hoguera un montón de documentos, y él cuando va a preguntar qué estaban quemando, documentos de Manuel Mena, y él pregunta por qué hacían eso. Claro. Y le explican que para no sufrir más. Él tiene otra frase tan interesante que dice, la gente que vivió la guerra es belicosamente antibelicista. ¿Y por qué dice eso? Claro. Porque ya sabe de qué se trata y no quiere volver a vivirlo. Los mayores no hablan de la guerra civil y están en su derecho, pero nosotros, dice, estamos en nuestro derecho de reconstruir la historia y de saber qué pasó para poder entendernos nosotros ahora en el presente que nos sigue influenciando. Por eso, la única manera de hacer un futuro promisorio o prometedor es no olvidar el pasado y recordarlo. Claro, porque recordarlo, comprendiéndolo, con como tú dijiste, pruebas, documentos, reconstrucción de hechos. La otra novela que él tiene, lo cito por esto, porque él dice que una novela es el intento de responder una pregunta compleja con interrogantes que son aún más complejas. Es decir,
Una novela no tiene que dar respuestas, tiene que dar preguntas, tiene que dar preguntas y suscitar preguntas. Y la primera novela que él tuvo un éxito desbordante, que fue por lo cual fue conocido Javier Cercas, se llama Soldados de Salamina, y es justamente vista desde el otro bando. Es un soldado republicano que en el fusilamiento de Sánchez Maza, que es el ideólogo de la Falange nada menos, aquel del cual empezó el movimiento falangista, el soldado lo encuentra, él se escapa en el fusilamiento en un bosque, Sánchez Maza se escapa, se refugia en un lugar, el soldado lo encuentra, le apunta, lo mira a la cara, se da cuenta que es Sánchez Maza y no lo mata. Lo deja vivo. Y toda la novela es un intento de respuesta a por qué, teniendo el enemigo enfrente y no cualquier enemigo, el ideólogo, no lo mata. Ahí hay de alguna forma como una especie de reivindicación, pero del pasado, de ese pasado republicano. Y en Monarca de las Sombras no hay un intento de reivindicación, sino un intento de asunción del pasado. Es decir, asumir el pasado para que el pasado no vuelva a repetirse. Sin espolear el título, que es un título muy llamativo, El Monarca de las Sombras. Uno recordará tal vez no, porque el oyente lo puede tener muy alejado en el tiempo, pero en la Odisea hay un episodio en el cual en el inframundo, Aquiles, aquel que había muerto joven por defender justamente a su patria, exclama: preferiría ser el siervo más siervo allá arriba, en un campesino cualquiera en la tierra, y no aquí abajo, el monarca de las sombras. Por lo tanto, es preferible siempre estar vivo a ser alabado en el inframundo. Y por eso, para él, su tío, Manuel Mena, fue el monarca de las sombras, porque fue una figura siempre presente, era el gran héroe familiar, estando ausente. Pero el proceso, de alguna forma, es un proceso muy humano, que lo podemos identificar con cualquiera de nosotros y con cualquier búsqueda que hagamos nosotros de nuestro pasado. De alguna forma eso es lo que nos hace poseer la vida en las manos y ser capaces de... preferible ser consciente a no ser consciente, que la cosa siga influenciando. Por eso esa reivindicación que hace del proceso, porque es casi como una obligación moral. Por lo tanto, esta novela tardó toda su vida en escribirla. Uno dice, ¿cuánto tardó? Toda la vida. En un momento tuvo que tomar la decisión de hacerla, y ahí es que se va encontrando con cosas que no pretendía encontrarse. Hay un señor en su pueblo, en Hibernando, de 90 años, que recuerda ahí un dato que es clave en la historia. Encuentra también un parte de guerra. Va como encontrando cosas que le ayudan y encuentra un discurso incluso de el mismo Manuel Mena, que es un discurso que hace un poco antes de irse al frente. Y dice él que el discurso es muy parecido a uno que hizo Primo Rivera, que es el dictador, hablando justamente cómo influenciaban esas figuras de esa época en los muchachos. En la guerra no hay que tenerle miedo a las armas, hay que tenerle miedo a las palabras. Son los poetas. Mira, en un momento él está con la madre solo, y dice que él hubiera tenido ganas de decirlo esto a la madre, pero no se lo dijo, casi al final de la novela, cuando ya realiza todo el proceso, y dice: a Manuel Mena no lo mataron, los cito textual porque la palabra es fuerte, a Manuel Mena no lo mataron los republicanos. A Manuel Mena lo mataron los hijos de puta que envenenan la cabeza de los jóvenes con ideas absolutistas. Bueno, ¿por qué todos los movimientos o populares, populistas de distintas épocas tenían departamentos enteros o ministerios enteros dedicados a la propaganda, dedicados a el armado de espectáculo, el armado de actos, el armado de esto, del otro, de la imagen? A captar. Por eso creo que la literatura en general y la cultura, por eso es tan necesaria, porque te ayuda a pensar más allá de cualquier ideología. Te obliga a pensar por vos mismo y que no otros piensen por vos. Porque curiosamente la gente que se enroló bajo el ala fascista o bajo el ala comunista
cometiendo excesos, es decir, dos ideologías que llegaron a cometer sus grandes excesos, no eran gente tonta, eran gente muy inteligente. Evidentemente. Por eso cito una vez más a don José Martí, que decía: ser cultos es la única forma de ser libres, porque eso es lo que te hace realmente poder tomar decisiones por vos mismo. Y los docentes, que yo soy docente, no tenemos que formar militantes, tenemos que formar ciudadanos lúcidos, capaces Pensantes. de tomar decisiones por sí mismos y que sean capaces también de cuestionar su propia ideología. Totalmente, dar lugar a la duda, al cuestionamiento, a la pregunta. Por supuesto que estos personajes, personas vamos a decir, porque Javier Cercas no es un personaje, pero son cuestionados por uno y otro bando, como sucedió Constantemente. con un montón de personalidades que nos ayudaron a pensar y a progresar. Bueno, hoy día Javier Cercas es muy cuestionado por el independentismo catalán y es cuestionado tanto por la ultraderecha como por el bando de la izquierda también radical. Y creo que por eso mismo, porque es un personaje que es muy cuestionador, con mucho argumento y que da mucho fundamento para poder seguir pensando. Por eso yo creo que esta novela, El monarca de las sombras, junto con Soldado de Salamina y junto con otra novela que se llama El impostor, lo digo porque todas dialogan, Claro, una con otra. En la misma sintonía. El impostor es una novela de Enric Marco, un personaje que inventa, eso se descubrió hace muy poquito, inventa un pasado que él estuvo en los campos de concentración, estuvo peleando con los republicanos, estuvo preso con los nazis y era todo mentira. Iba a instituciones educativas, se presentaba, la gente se emocionaba, lo abrazaban, querían sacarse fotos con él, y era un pasado que él se había inventado, que nunca existió, a partir de un nombre mal escrito en un parte de guerra. Y dice que un poco eso que hizo Enric Marco es lo que hacemos todos, endulcoramos el pasado, claro. Como esto lo endulzamos, no queremos verlo porque de alguna forma así lo tapamos o lo sacamos de arriba, pero eso no quiere decir que no nos siga actuando en las decisiones que tomamos en el presente. Muy bien. Javier Cercas entonces nos trae hoy El monarca de las sombras. Quedan muchísimas cuestiones ahí rondando en la cabeza de uno y esperemos que en los oyentes estén también esas preguntas, esos cuestionamientos acerca de, esto del pasado, entenderlo, comprenderlo y capaz que no tan específico, sino tenerlo presente. Italo Calvino decía, es una obligación moral también. Exactamente. Y creo que también es una obligación moral leer a este tipo de autores para que podamos tomar decisiones de forma más libres. Exactamente. Esto ha sido todo por esta entrega de A Cartas Vistas. En su columna, en su exposición de literatura, el profesor Damián Velázquez. Nos encontraremos para el próximo. Muchas gracias.